¿Qué tal? Muy buenas tardes, con el gusto de saludarlo como todos los jueves en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Su servidor Gerardo Pérez le da la más cordial de las bienvenidas para que nos acompañe a lo largo de esta hora. El tema de esta tarde, el procedimiento de adopción en el Estado. Este es un acto jurídico en virtud del cual un adulto toma como propio a un hijo ajeno con el fin de establecer con él una relación paterno-filial, con idénticos o análogos vínculos jurídicos que los que resultan de la procreación. El tema de esta tarde es el procedimiento de adopción en el Estado. Acompáñenos. Perspectiva, diálogo, interacción ciudadana. Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, con Gerardo Pérez Alvarado y Laura Méndez Olivares. Comenzamos. Licenciada Laura Méndez, muy buenas tardes, con el gusto de verte como todos los jueves. ¿Cómo está, licenciado? Buenas tardes, pues igualmente para mí es un placer saludarlo como cada semana y dar la bienvenida también a todas las personas que amablemente nos sintonizan todos los jueves a las 6 de la tarde a través de este espacio que es posible gracias a la transmisión de TV UAC. Quiero aprovechar para recordarles que estamos transmitiendo completamente en vivo aquí desde el estudio de TV UAC y usted nos puede seguir a través de televisión abierta en el canal 24.1, en el canal de TV UAC, pero también si tiene sistema de megacable es el canal 124, el 24 en Axtel, el 14 de eSIM, entre otros sistemas de televisión por paga. Además lo invitamos a que nos siga y comparta el contenido en redes sociales. Recuerde que aparecemos en Facebook, en YouTube y en Spotify. En las 3 redes como Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, así el nombre completo. En estos medios, específicamente en Facebook, usted puede ver la transmisión en vivo de este programa, pero también el contenido que cada semana se publica. Ahí está reservado todos los temas, el tema que vamos a abordar el día de hoy. Y si usted necesita que abordemos alguna problemática específica, asimismo lo haremos buscando expertos conocedores en cada área del derecho para poder disipar esas dudas recurrentes como lo es el día de hoy. Sí, ya teníamos un par de meses, con toda honestidad, atendiendo a algunas de las inquietudes que nos hacían llegar aquí a través de la página de Hablemos Derecho, en las redes sociales, sobre el tema de la adopción. ¿Qué es la adopción? ¿Qué requisitos se necesitan para poder adoptar? Tomando en consideración que en muchas ocasiones, licenciada Laura, vemos que cada vez es más la sociedad que se ocupa y preocupa por tener pues, un patrimonio, consolidar una relación, pero pues van dejando un poco de lado lo que tiene que ver con los hijos, y ya cuando menos lo esperan, a lo mejor les cuesta trabajo, lleva cuanto complicado la procreación de un menor, y entonces en muchas ocasiones deciden adoptar. Pero ¿qué se necesita para llevar a cabo la adopción? De todo ello estaremos platicando el día de hoy con una gran invitada, a la que agradezco que haya aceptado la invitación a este programa, y más la profesionalización con la que se dirige, toda vez que, bueno, pues ustedes no estarán para contarlo, ni yo para decírselos, pero bueno, a pesar de sus múltiples ocupaciones, se dio un tiempo de estar en esta mesa de trabajo, lo cual valoro mucho y agradezco que haya aceptado la invitación. Licenciada Laura Méndez, si puedes presentar a nuestra invitada para entrar en tema. Claro que sí, con mucho gusto. El día de hoy está aquí con nosotros la maestra Laura Angélica Fernández Murillo. Para que la conozcan mejor, les comento que ella es licenciada en Derecho, egresada de esta máxima casa de estudios, y también cuenta con una especialidad y una maestría en Derecho Familiar y Civil, precisamente. Tiene casi 20 años ejerciendo como directora y fundadora del despacho jurídico Fernández y Asociados, y también cuenta con una amplia carrera judicial, o en su momento desempeñó una amplia carrera judicial durante 20 años en el Poder Judicial Federal, en el Poder Judicial del Estado, y en donde llegó a desempeñarse como juez civil y familiar. Entre otras muchas actividades, bien lo comenta el licenciado Pérez, en estas ha destacado la maestra Laura Angélica Fernández Murillo, a quien agradecemos, por supuesto, que esté aquí con nosotros. Buenas tardes, maestra, bienvenida. Buenas tardes, muchas gracias por su invitación. Bueno, maestra, si usted me lo permite, para entrar en tema, ¿qué es la adopción?
Porque en muchas ocasiones cualquiera podría tomar un código civil y decir, bueno, vamos a ver el capítulo de adopción. Cualquier alumno estudioso del derecho que en este momento nos sigue, maestra, que esté viendo la materia familiar o incluso hasta obligaciones, ¿verdad? Y que pueda decir, bueno, pues a ver, déjame tomar nota para ver qué necesito, qué requiero. Pero sabemos con toda honestidad que una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es cuando verdaderamente lo llevas a la practicidad, cuando lo llevas al día a día, cuando te enfrentas a un juzgado, cuando haces una demanda. Claro. Y en muchas ocasiones son trámites pues administrativos, maestra. Entonces, ¿qué es la adopción y qué necesito? Vamos desmenuzando lo que necesito pues para poder adoptar por lo menos aquí en el estado de Querétaro y si nos da tiempo pues que podamos hablar también de la adopción internacional, maestra. A ver, vamos a empezar. ¿Qué es la adopción? Ya como lo había mencionado usted, la adopción es el vínculo legal que se da entre padres adoptantes y el hijo adoptado. Pero la realidad, ¿qué es la adopción? Adoptar un hijo es prohijar un hijo ajeno. Tiene sus antecedentes y sus raíces históricas, ¿eh? Nuestros indígenas, nuestros antepasados indígenas, sobre todo los aztecas, que iban conquistando pueblos aquí y allá, y obviamente en la guerra se mataban a los adultos, quedaban niños. ¿Qué hacían estos pueblos? No mataban a los niños, prohijaban esos niños, se los llevaban y los convertían en sus hijos. Por eso decimos que la adopción es prohijar un hijo ajeno. Entonces, tenemos que hablar de lo que quiere decir. Primero, lo que tengo que decirles a ustedes, ¿qué significa la consanguinidad? Cuando nosotros hablamos de consanguinidad, decimos que es la sangre, es nuestros descendientes. La consanguinidad nada más va en línea recta. Nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Por qué? Porque la consanguinidad es con sangre. Mi misma sangre la tienen mis abuelos y deriva hacia arriba y hacia abajo. ¿Por qué hablo de la consanguinidad? Porque en materia legal la consanguinidad otorga derechos y obligaciones, ¿sí? Entonces nosotros, como hijos, tenemos derechos y obligaciones con nuestros padres, con nuestros hijos, incluso con nuestros abuelos. Cuando nosotros hablamos de una adopción en el estado de Querétaro, nuestro código habla de adopciones plenas. ¿Qué quiere decir? Que en el momento que nosotros nos otorgan en adopción a un menor, adquirimos derechos como si fueran consanguíneos. Por eso les expliqué la consanguinidad. En otros estados, en Querétaro hace mucho tiempo hubo las adopciones simples y las adopciones plenas. Actualmente solamente existen las adopciones plenas. ¿Qué quiere decir? Que si yo adopto un hijo, mis padres se convierten en sus abuelos, mis hermanos se convierten en sus tíos y todos tenemos derechos y obligaciones sobre este menor como si fuera un hijo consanguíneo. Esa es la maravilla de la adopción plena. Tienen derecho a heredar sin distinción alguna, tienen derecho a todos los derechos que tenemos como hijos con nuestros padres y con nuestros abuelos, o nuestros tíos, o los parientes más lejanos. ¿Por qué? Porque anteriormente en la adopción simple se descartaba, se desplazaban a los hijos adoptados para que pues tuviera mejor derecho los hijos biológicos que los adoptados. Actualmente no. Todos somos iguales y todos tenemos derechos. Maestra, entonces, perdón, hablamos entonces que a raíz de la adopción estamos hablando que surgen derechos inherentes a la relación paterno-filial. Claro, claro. No. ¿Qué derechos son? Pues todos. Los hijos adoptivos tienen exactamente los mismos derechos que los hijos biológicos a recibir pensiones alimenticias, pensiones alimenticias de todo tipo, cuando son mayores, cuando son menores, hasta los 18 años, hasta los 25 si siguen estudiando, si tienen algún problema de incapacidad, a toda su vida, ¿eh? Si tienen algún problema de incapacidad, esos niños van a recibir pensiones alimenticias de sus padres toda su vida. Y si sus padres faltaran, sus abuelos, sus tíos, sus hermanos, todos, sus sobrinos. ¿Por qué? Porque equivale la adopción plena a la consanguinidad. No es que seamos consanguíneos porque no lo somos. No es que corra por nuestras venas la misma sangre, no. Pero civilmente, legalmente, así se considera.
son los efectos de la adopción. Son Ahora, los efectos de la adopción. maestra, una cosa importante que sería conveniente aquí subrayar. Considerando que la adopción, a final de cuentas, es un procedimiento judicial Sí. que tiene ciertos efectos, ¿es posible revocar una adopción? Es decir, puede ser que yo diga, yo no quiero que él no es mi papá biológico, yo crecí, conocí a mi papá biológico y quiero que mi papá biológico, hay muchas cuestiones, pero ¿es posible? Eso solo lo puede hacer el hijo adoptado y posterior a que cumplió 18 años. Okay. A que ya tenga uso total de sus derechos civiles. Recuerden que hasta los 18 años somos representados por nuestros padres que ejercen la patria potestad. Entonces, quien puede solicitar la revocación de la adopción es, en un momento dado, el hijo adoptado. Porque al final de cuentas... También la puede solicitar el padre biológico, Okay. siempre y cuando hayan establecido circunstancias en específico, ¿no? Claro. Por ejemplo, un padre que perdió el ejercicio de la patria potestad ya no puede volver a solicitar la patria potestad de su hijo si es que ha sido adoptado por un tercero, ¿no? Pero a lo mejor si hablamos de un niño que no es reconocido originalmente por su papá biológico, pero en el futuro lo reconoce a lo mejor otra pareja de su mamá, pero cuando crece el niño, conoce a su papá biológico, en ese caso sí podría... El niño cuando tenga 18 años. Eso que usted me acaba de comentar es algo que ha sido... Una problemática social muy real. Sí, muy fuerte. Ha sido algo muy sonado ahora, porque acaba de salir la Corte acaba de salir una sentencia que a mí me llamó muchísimo la atención. Es el caso de una mujer que tiene un hijo de X y se casa con Y, y Y reconoce al hijo de la mujer. Y posteriormente el padre biológico dice, a ver, yo creo que yo por ahí tenía un niño, se apersona y dice, a mí nunca nadie me dijo que existía, quiero reconocerlo. Entonces la Corte ha señalado que el niño tiene derecho a saber su verdad biológica. Uh-huh. En este caso en específico, el padre pues reconocedor, no adoptante, porque no era padre adoptante, dice, yo lo crié, ya tiene lazos conmigo, ya tenemos un lazo paterno-filial, que filial entre comillas, pero ya lo tenemos. Entonces, no me lo pueden quitar. Entonces la Corte decide que el niño tiene derecho a tener su padre biológico y su padre reconocedor, que realmente vive con su padre reconocedor, y permite que tenga el apellido del padre biológico y primero del padre reconocedor, del padre biológico y de su madre. Es algo que a mí me ha tumbado todo lo que antes sabía, ¿no? Entonces tendría 3 filiaciones. Tendría Y su ahí filiación realmente... civil y su filiación biológica. Claro. Y ahí verdaderamente es un problema, maestro. Pues es una mezcolanza, Porque ¿no? además, en una cuestión de identidad, en un libre desarrollo de la personalidad del menor, me dices, ok, tienes derecho a saber quién es tu padre. Me queda perfectamente claro eso. Eso no lo discutimos como un derecho humano. Pero en la practicidad, maestra, son realmente desgastes emocionales severos. Y no se diga más en donde pues nos dirigimos también a mucha gente de la sociedad, maestra. Este programa también llega a mucha gente de la sociedad, no nada más la comunidad jurídica de esta máxima casa de estudios. ¿Y cuántas ocasiones se da que la hija tiene un menor, resulta embarazada y toda vez que, pues, a manera de no, en la visión del padre o los padres de no perturbar, no inquietar, no angustiar el desarrollo de esta persona, no siendo menor, por supuesto, aclaro, deciden registrarlo como su hijo cuando es su nieto. Claro. Sí, claro. Y resulta, señores, que después, pasado el tiempo, esta persona dice, oye, pues ese hijo es mío. No casa que tengas un hijo de 20 y luego uno recién nacido, como que no va con el asunto. Y ahí, maestra, tenemos verdaderamente grandes complicaciones y a la pregunta es, ¿qué pasa? Porque en muchas ocasiones a veces es de orgullo. Ese es el gran problema en muchas ocasiones y no vemos la cuestión desde el punto de vista psicológico, conductual, emocional, maestra, de la afectación de este menor, porque
que de pronto crezca durante los primeros 7, 8 años de vida, que me parece que es muy importante para formar el carácter de un menor, no lo digo yo, lo dice hasta Freud, lo dicen los psicólogos, como para que de pronto le digas, oye, ¿qué crees que ya no? La persona que dices tu papá no es tu papá, la persona que dices tu mamá no es tu mamá, ahora tu papá es fulano. Claro. Maestra, Claro. ¿qué daño? Y no habrá un interés superior ahí que pueda regular ese tipo de situaciones. Para empezar, tenemos que tener bien en claro que eso es un delito. Y es un delito contra la filiación. Así es, así está tipificado en el código. Nosotros no le podemos mentir al registro civil diciendo que este niño es mío cuando no lo es. Eso es un delito. No lo podemos hacer. Las consecuencias psicológicas para el niño, pues ya se imaginarán lo gravísimo que es pensar que su abuelo era su papá y luego que ya no es. Claro. ¿Sí? Entonces, pues sí tenemos que obrar con respeto hacia los niños. Tenemos que pensar que los niños no son objetos, son personas. Anteriormente nuestra ley decía que los menores eran objetos de protección. Imagínense nada más lo que eso significa. Ahora decimos que son sujetos de derechos. Es diferente, ¿no? Es un mundo Es de diferente, diferencia. claro. Entonces, si nosotros entendemos que los niños son sujetos de derechos, tenemos que respetar esos derechos. Sí. Y este tema de la adopción da para mucho, porque tenemos que pensar seriamente qué vamos a hacer con nuestros niños adoptados. ¿Les vamos a decir que lo son? ¿Van a saber cuál es su origen? ¿Quieren saberlo? ¿Cómo lo vamos a manejar? Tenemos que tener una ayuda psicológica para que nos diga exactamente cómo lo debemos de manejar. Yo, en lo personal, considero que lo deben de saber, porque la verdad te hará libre. Claro. No puedes manejarte con mentiras con un ser al que amas tanto. Porque el que luchaste, porque las adopciones no se dan nada más porque sí. Para llegar a ser una adopción legal, obviamente las adopciones todas son legales, pero para hacer una adopción se necesitan muchos requisitos y hacer muchas cosas. Si lo hiciste, lo haces por amor. Entonces, tienes que hacer las cosas bien siempre. Si lo haces por amor es porque amas a ese niño. Y la madre que da al niño en adopción también lo hace por amor. Eso lo tenemos que entender. Nosotros en México no tenemos cultura de adopción. No sé en qué país la tengan, la verdad no lo sé. Pero en México no lo tenemos. Porque hasta consideramos como con un tachecito el que es adoptado. Y no debemos de hacer eso. Y no debemos de obstaculizar ese tipo de situaciones. Porque tenemos muchos niños en los albergues, bien cuidados, bien alimentados, pero ¿están amados? ¿Están bien amados, digamos? Claro. ¿No necesitan cada quien su papá y su mamá que les dé su apapacho? Maestra, antes de pasar a los requisitos que usted atinadamente nos comentaba, ¿qué se necesita para adoptar? Tenemos un par de preguntas y no me gustaría pasarlas al siguiente bloque porque van muy ad hoc ahorita con lo que está desarrollando. Agradecerle, por supuesto, a Ana Julia, que se pone en contacto con nosotros. Buenas tardes, muchas felicidades por el tema que tocan en este programa. También nos comenta Celina, buenas tardes, un excelente tema e invitada. ¿Puede una persona soltera adoptar? Sí. ¿O forzosamente debe de tener pareja? No, Anteriormente. la ley en Querétaro no habla como requisito para adopción, no habla que se encuentren casados o que vivan en concubinato, nada de eso. La ley dice cualquier persona con ciertos requisitos podrá adoptar. Ok, bueno, maestra, esto en nuestro estado de Querétaro, porque vamos a partir que cada entidad federativa tiene su propio ordenamiento legal. Pero claro. por lo menos, si... En el estado de Querétaro, a diferencia del estado de San Luis Potosí, por ejemplo, en el estado de Querétaro podemos adoptar niños mayores de edad. Okay. Y podemos adoptar siendo solteros, hombre o mujer. En el estado de San Luis Potosí no se adoptan mayores de edad. Pues es su ley. Maestra, y en ese mismo sentido, repito, antes de seguir desmenuzando los requisitos, ya también nos pregunta aquí Luisa Alfa, dice, ¿qué requisitos necesitan para poder adoptar? Pero antes de pasar a eso, maestra, me gustaría comentar, también nos preguntan, aquí en el estado, y ahora ya en concreto aquí en el estado de Querétaro me preguntan, yo creo que ya ahorita para puntualizar esta inquietud, ¿no? ¿Está permitida la adopción homoparental? Sí, claro.
Es decir, si partimos de la base que no necesito estar casado, entonces sí. Claro, Ok. claro. No, pero, o sea, la persona que esté casada o que viva en unión libre, que ¿Puede sean adoptar? parejas del mismo sexo. Sí, claro, Claro. claro. Sí, lo entendí. Entendí perfecto la pregunta, Ok. sí, claro. Ok, bueno, maestra, vamos entonces, si usted me lo permite, ¿cuáles son los requisitos? Porque usted lo comentaba, a ver, esto no es de salir hoy y digo, sí voy a adoptar, voy a buscar ahorita a un niño en una situación de calle y lo voy a adoptar. No es así, no es así. No, eso ya sería tráfico de menores. Sí, eso no es así. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones, que se da mucho, ¿eh? Yo me encontré un niño o la persona que me ayuda en la casa me dice que hay una vecinita que quiere darlo o fulanito, y se los entregan y se los quedan. Sí. Y se los quedan por años. Y ahora cuando el niño va a la primaria, llegan a mi oficina y me dicen, licenciada, ¿y ahora qué vamos a hacer? Sí, pues a ver, ¿ahora qué vamos a hacer? Claro. A ver, díganme, ¿ahora qué vamos a hacer? Si no se trata, entendamos que son sujetos de derecho, son niños, son seres humanos, es la materia del futuro, es lo que va a sustentar el futuro de este país. Los Y que niños. eventualmente van a crecer. Por supuesto. No siempre van a ser niños y uno Así piensa es. que los niños siempre son niños y no. Y no se regalan, no son perritos, no se regalan. Sí hay procedimientos de adopción entre particulares. Sí, hay institucionales y hay entre particulares. O sea, una madre biológica puede dar en adopción a su hijo. Sí puede. Eso es precisamente también una pregunta que nos hacen. ¿Puedo yo celebrar un contrato con una futura mamá? No. ¿Cómo Bueno, se contrato maneja? así como contrato, O sea, no. porque mucha gente piensa que va a acomodarse con una chica adolescente que no quiere tener un bebé, que van a cuidarla durante la gestación y que el niño va a ser de ellos cuando nazca. A ver, eso se puede dividir en varios temas. Hay vientres subrogados, hay adopción de embriones, pero eso creo que es otro tema. Sí. Entonces, descartamos eso. No pueden hacer un contrato así, con una chica que diga eso, simple y llanamente porque es un contrato ilegal. Pero sí pueden, al concluir esa gestación, al tener esa niña o esa señorita que tiene al bebé y cumplidos todos los requisitos, sí pueden hacer una adopción entre particulares. Sí lo hay, la ley en Querétaro sí lo permite, con varios requisitos. Uno de ellos es tener el certificado de idoneidad que otorga el DIF a los padres adoptantes, con una serie de requisitos que se reúnen. Estudios psicológicos, estudios socioeconómicos, porque estamos hablando de niños, no estamos hablando que vamos a colocar un animalito. Estamos hablando que vamos a buscarle la mejor familia a un niño. No estamos hablando de que sea hombre o mujer, que sea hombre o hombre, mujer, mujer. No. Lo mejor para el niño. En esos temas no nos vamos a meter porque legalmente es posible. ¿Qué tenemos que acreditarle al DIF? Pues toda nuestra situación económica, nuestra solvencia moral y económica. ¿Para qué? Pues para acreditarle al DIF que efectivamente somos una pareja idónea. Por eso se llama certificado de idoneidad. Una pareja idónea para prohijar este chiquitín y lo vamos a tener como nuestro hijo. ¿Qué vamos a hacer? Pues un estudio psicológico, pues para ver si estamos aptos, un estudio socioeconómico, pues para saber en qué entorno va a vivir nuestro niño. No crean que solamente los ricos adoptan, no. Sí hay personas de bajos recursos que reúnen sus requisitos y el DIF les otorga su certificado de idoneidad. Y obviamente en esa cuestión de la adopción entre particulares, la mamá biológica tiene que dar elige. su consentimiento. No. Tiene que dar su consentimiento de viva voz ante el juez. Sí, no, aunque fuese entre particulares, tiene que intervenir el órgano tiene jurisdiccional. que... Siempre. Más ahí la pregunta también, independientemente del órgano jurisdiccional, ¿debe de intervenir la Procuraduría? El DIF, claro, la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, claro. Porque, y no solo eso, sino también la representación social, que es en los juzgados, son tanto el representante del menor como el tutor ad litem. Cuando hablamos de tutor ad litem, es el tutor dentro del procedimiento, ¿sí? Que va a velar porque todo el procedimiento sea el correcto.
se lleven a cabo los procedimientos tal como marca la ley, que además el juez lo verifica. Sí, nuestros jueces en Querétaro son muy meticulosos en ese sentido. Platican con las mamás biológicas, les preguntan, les explican que se pierde el vínculo consanguíneo con los niños. Se pierde en el momento en que ellas los dan en adopción. ¿Qué pasa? ¿Qué fenómeno hay en todo esto? ¿Por qué lo dan a los niños? Eso sí es un tema que tendríamos que trabajarlo en 5 programas. Generalmente, yo que he llevado algunas adopciones, puedo decir que estas señoritas que dan a sus niños, de verdad lo dan por amor a su chiquito, que tenga un buen lugar, que tenga un papá que le dé, una mamá y un papá que le dé una mejor vida. A veces están muy incapacitadas económicamente, muchas veces moralmente, físicamente, han sido violentadas, abandonadas, y lo que quieren es que sus hijos estén bien, y por eso lo hacen. Y podemos platicar, pues, infinidad de casos, ¿no? Tenemos un par de inquietudes, maestra. Ahí nos faltó también los requisitos, la edad. ¿Qué edad se requiere? Nos comentan aquí también cuál es la edad. La ley dice que hasta antes de los 60 años y 17, tienen que ser 17 años mayor que el hijo adoptado, que el hijo a adoptar. Pero esta persona no puede rebasar una edad de 60. De 60. De 60 años. Así lo dice la ley. Bueno, tal vez en alguna cuestión familiar donde el abuelo quiere adoptar al nieto o al sobrino, pudiera haber alguna excepción, tal vez, según se Pero sería el asunto viera. en concreto y Sí, analizar, sería el por asunto supuesto, en pues concreto. el interés, ¿no? Ahí hablábamos ya también del derecho de la persona, el del menor en este momento. Aquí el eje principal de estos derechos es el niño. Aquí lo principal es el niño, en nuestra legislación y en todos. El mayor interés del menor, eso quiere decir que todos nuestros actos, los actos jurídicos del Estado, de los jueces y de cualquier autoridad que intervenga en derechos de menores, va a privilegiar el derecho del menor contra el derecho de cualquier otra persona. Siempre, maestra, licenciada Laura Méndez, siempre dejábamos las preguntas para el siguiente bloque, pero verdaderamente es un tema muy apasionante. Ya tenemos más preguntas. El maestro Eduardo David, fuerte abrazo, maestro, que nos hace favor sintonizar. Dice, aquí en el estado de Querétaro te requieren un ingreso mínimo, te piden un ingreso mínimo y un certificado psicológico de aptitud mental para la adopción. No es un certificado psicológico de aptitud mental, es un estudio psicológico. Es un estudio psicológico, es una pericial en psicología. Maestra, pero eso no podría ser, bueno, eso es cuestión de debate, ¿no? Pero, ¿por qué no le hacen ese mismo, por qué no cumplen esos mismos requisitos? A los papás biológicos, Pues yo también lo he preguntado. Claro, porque en un momento dado, a lo mejor yo no cumplo con una solvencia económica o no cumplo con ciertas condiciones para poder adoptar, pero realmente lo deseo. Y porque un papá biológico realmente nadie puede cuartear ese derecho humano de la procreación. Entonces sí está un poquito en desventaja, claro, un papá adoptante. Es un tema de verdad para poder platicarlo con todos los estudiosos. Bueno, ¿y por qué a todos los que se van a casar y dicen voy a tener un hijo, a ver, primeritito le hacemos un estudio psicológico, porque si no, no los dejamos tener hijos? No, bueno, pues ahí también estaríamos violando los derechos humanos. Yo lo que creo que el legislador, cuando hizo nuestras leyes para poder acceder a las adopciones, trató de hacerlo mejor para estos chaparritos, ¿no? Trató de cubrir todos los requisitos, porque, bueno, si no podemos salvar a los niños de padres biológicos, pues siquiera salvamos a los niños de padres adoptantes, ¿no? Y entonces tratamos de que nuestros papás adoptantes pues sean pues lo mejor. Ahora, que tenemos que tener un requisito mínimo, pues sí, pues para poder, así lo considero yo, pues para poder solventar las necesidades de estos chaparritos. Y lo que hace el DIF, pues es única y exclusivamente cubrir esos requisitos y tratar de hacerlo mejor. O sea, imagínense la responsabilidad de esta autoridad de entregar a estos niños, ¿no? Bueno, vamos cerrando este primer bloque, maestra.
Nuevamente agradecerle al maestro Eduardo David. La pregunta, si me lo permite, maestro, regresando de la pausa, la formulamos aquí con nuestra invitada. Ángel Flores, ¿cuál es el procedimiento y los requisitos que pide nuestra legislación para la adopción? Medianamente ya los había comentado, maestra, pero podemos regresar con ellos para dar un refresco de memoria. Vamos a la pausa y regresamos. Estamos en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. Regresamos. Continuamos. Ya estamos de regreso. Usted nos hace favor sintonizar en este momento. Le recuerdo que está en su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC, y nos hace favor de acompañar en esta mesa de trabajo la maestra Laura Angélica Fernández Murillo, con la cual estamos hablando del procedimiento de adopción aquí en nuestro estado. Y habíamos dejado por ahí un par de preguntas que nos habían hecho y nos hace favor el maestro Eduardo David, por supuesto. Ángel Flores nos comentan, Luisa Alfa nos comenta, bueno, ¿cuáles son los requisitos para poder adoptar aquí? Hablado mucho. Sí, ¿cuáles son los requisitos para poder adoptar aquí en nuestro estado de Querétaro? Maestra, si pudiéramos señalar cuáles son los requisitos. A ver, primero tenemos que acudir al DIF a solicitar el certificado de idoneidad. El certificado, para que nos den el certificado de idoneidad, tenemos que acreditarle al DIF nuestra solvencia moral y económica. ¿Cómo lo hacemos? Cartas de recomendación, fotografías, una carta de intención, fotografías de los papás adoptantes, una carta de intención de adopción. Todos nuestros, nuestra solvencia económica acreditando lo que ganamos, nuestra constancia de residencia, pues para acreditar que vivimos en Querétaro, de no antecedentes penales, para acreditar que no somos delincuentes, un estudio psicológico y un estudio socioeconómico. El estudio psicológico, pues para acreditar que somos aptos psicológicamente para adoptar un bebé. El estudio socioeconómico es igual, es para acreditar pues, nuestra solvencia económica. Y algún otro requisito que marque el DIF en lo particular, pero en general es eso. Tenemos el tema de la edad que mencionaba. La edad, cumplir el requisito de la edad, menos de 60 años y 17 años mayor que el adoptado. O sea, quiere decir que podemos adoptar a un niño mayorcito, no nomás uno recién nacido. Se hace este procedimiento ante el DIF. En el momento en que el DIF considera que se han reunido todos esos requisitos, otorga ese certificado de idoneidad, se lo reserva, no se los da. Anteriormente sí se los daba, pero también son políticas de la institución. Actualmente se los reserva y cuando se inicia el procedimiento de adopción ante un juez familiar, entonces entrega ese certificado de idoneidad al juez. ¿Qué hay que hacer ante un juez? Pues hay que presentar una solicitud o una demanda de adopción en la vía voluntaria. En el caso de las adopciones entre particulares, viene firmada por el padre adoptante, la madre adoptante y la madre biológica o ambos padres biológicos. Yo he tenido adopciones donde ambos padres biológicos otorgan el consentimiento. Tenemos que acreditar la facultad de la madre biológica para otorgar ¿Esto qué quiere decir? Que la madre biológica tiene 18 años o, si es menor de edad, sus padres o la persona que ejerza la patria potestad sobre la madre biológica será la que dé el consentimiento. Entonces, nos apersonamos ante el juez con todos estos mismos requisitos que le dimos al DIF, se lo vamos a dar al juez. Certificado de no antecedentes penales, la constancia de residencia, nuestros 3 últimos recibos de pago de servicios, nuestros 3 últimos recibos de pago de ingresos. Pues si tenemos una casa, pues las escrituras de la casa, la factura del carro para acreditar nuestra solvencia económica. También nuestra solvencia moral la acreditamos con cartas de recomendación. Mis clientes me dan 20 cartas de recomendación porque todo el mundo quiere recomendarnos. Y yo a veces les pido una carta de intención de los padres, de los abuelos,
Porque cuando nosotros hacemos esta adopción plena, también los abuelos adoptan un nieto y generalmente toda la familia apoya esta adopción y toda la familia está enamorada de este chiquito, de esta chiquita que se da en adopción. ¿Qué más tenemos que hacer? Ofrecemos testigos para seguir acreditando nuestra solvencia moral. ¿Qué me falta? Pues las cartas de recomendación, los testigos, los Digamos certificados. que son requisitos tendientes a justificar la estabilidad general de la persona que pretende adoptar. Maestra, y dígame, entre el mito y la realidad, ¿qué tan complicado es adoptar? Bueno, cuando no es entre particulares, por ejemplo. Cuando no es entre particulares, cuando es con una institución. O cuando el menor está institucionalizado, ¿no? Cuando el menor está institucionalizado, hay una problemática. Cuando los niños están institucionalizados es porque los padres biológicos no pueden ejercer la patria potestad de los niños, no pueden cuidar a los niños. Cuando yo hablo de patria potestad, hablo de una función, es lo que la Corte ya dijo. Nada de que derechos y obligaciones, es una función que nos da a los padres para poder cuidar de nuestros hijos, ejercer sus derechos, que son derechos progresivos de los niños. Eso es el ejercicio de la patria potestad. ¿Qué pasa cuando un niño está institucionalizado? Pues es que los padres no han podido hacer eso y los niños van a alguna institución o los padres han fallecido, no hay persona que los cuide, etcétera. Entonces, las instituciones, el DIF, tiene que hacer unos procedimientos legales para poder entregar a ese niño en adopción. O sea, el DIF se sujeta a la ley igual que cualquier otro, ¿sí? Entonces, inicia procedimientos de pérdidas del ejercicio de la patria potestad que son, pues, un poco tardados. A lo mejor muy peleados, a lo mejor no, pero finalmente tienen que seguir un procedimiento. ¿Qué pasa mientras ese procedimiento se concluye? El niño crece. Claro. Entonces ya no tenemos un bebecito. O a lo mejor retiraron niños de 2, 3, 5, 7, 10 años. Y no es tan fácil que los den en adopción. No es tan fácil que esos niños se adapten a una adopción. Cuanto más grande. Y realmente es un problema porque, a final de cuentas, a veces los niños que están institucionalizados, bueno, a lo mejor los papás no pudieron ejercer esa patria potestad, pero hay abuelos. Exacto. O hay tíos. Y hay que buscarlos. Y luego es un asunto de nunca acabar. Hay que buscarlos. En la cuestión del litigio. Sí, es un asunto de nunca acabar. Luego hay intereses muy tergiversados dentro de esto. Habrá alguien que diga, ay, ese niñito yo lo quiero y es la tía abuela no sé qué, o me van a dar un dinerito por este niño. Eso es absolutamente penado y eso es algo que no debemos de hacer. Los niños no son moneda de cambio, no los podemos vender. Maestra, nos comenta el maestro Eduardo David, dice, el DIF te realiza un estudio socioeconómico y si tienes suficientes recursos te piden que realices el certificado mental de manera privada. Sí, así es. Por ejemplo, con la psicóloga Karime David, obviamente siguiendo los protocolos del DIF. Claro. Hay psicólogas que están autorizadas por el DIF para hacer este tipo de estudios psicológicos. Tenemos que entender una cosa. Son muchos niños. El DIF tiene a su cargo todos los niños de Querétaro que están incluidos en un procedimiento legal, ¿sí? Ya sea de adopción, de pérdida de la patria potestad, de custodias, de divorcios. El DIF tiene que representar a los niños. O sea, realmente hacen una labor impactante porque si suponemos, vamos a pensar que terminan los juzgados al año, me estoy yendo bajito, entre 2.500 y 3.000 expedientes, cada juzgado, nuevos. Por 12 juzgados, estamos hablando de 36.000 expedientes al año, donde el DIF tiene participación. Tiene que tener participación. Más los acumulados. Más los acumulados, claro. Más que los nombren como tutores a lo mejor en juicios federales, etcétera, ¿no? Imagínense el trabajo que eso significa. Por eso, si hay alguna persona que tiene posibilidades de que se le haga su estudio psicológico fuera, pues háganlo, porque vamos a tratar de quitarle todo carga al DIF. Es su trabajo, ya lo sé, pero también es muchísimo lo que le estamos dando, ¿no? Maestra, nos preguntan, ¿cuánto tiempo tarda el DIF en dar un certificado de idoneidad?
cuando entran los papeles al consejo, pues si entran al consejo el día de hoy, pues sale el certificado mañana. Pero para que entren los papeles, pues tienen que haber cumplido todos estos requisitos. Y depende de las personas, depende de la agilidad que le hayan hecho. Si ellos quieren que les hagan el estudio psicológico y socioeconómico en el DIF, pues tendrán que esperar su turno con los psicólogos y con los trabajadores sociales que ahí del puede DIF. tardar, o es incierto, es un tiempo incierto. Ahí sí yo no sabría decirles cuánto tiempo, porque yo no trabajo en el DIF, pero sí les puedo decir que un estudio psicológico y socioeconómico fuera, pues, ¿qué será? 2 semanas, 3 semanas, Claro. ¿no? Sí, y en el DIF, pues a lo mejor 6 meses, no lo sé, a lo mejor 3, 4 meses según el trabajo que tengan, que tienen mucho. Pero tampoco es de años. No, o sea, no es tanto tampoco tiempo. es de años. Y luego, cuando este procedimiento ya llega al juzgado y hemos reunido todos esos requisitos, lo que hace el juez es señalarnos una fecha para primero para el consentimiento que tiene que dar la madre biológica. Da el consentimiento a la madre biológica y entonces ahora sí respiramos todos y decimos, bueno, pues sí vamos bien. El segundo paso es desahogar una testimonial en donde nosotros les vamos a preguntar a los testigos para hacer del conocimiento del juez, pues que son personas de buenas costumbres, que no se la pasan peleando con los vecinos, que no se pelean entre ellos, que no han intentado divorciarse, que realmente son una pareja estable. Que la familia, que el entorno del niño va a ser el ideal, ¿sí? Que son... No estamos hablando de que el juez exija una religión, no, nada de eso. Cada quien somos libres de ejercer la religión que queramos, pero tenemos que ser aptos para estos chaparros, ¿no? Maestra, perdón, nos comentan aquí, se hicieran los estudios psicológicos previos, en los matrimonios no habría tantos divorcios. Yo creo. ¿No? Sí, tantos problemas en general. Sí. Maestra, algo importante. Nadie se casaba. También, a lo mejor. Un tema importante que creo que sería conveniente aquí como desglosarlo, platicábamos en el corte. Por favor, coméntenos la diferencia entre reconocer a un niño y adoptarlo. En este caso, y por supuesto, estamos hablando del tema de la adopción, pero también hemos recibido llamadas en el sentido de que son mamás solteras, o al menos de papás ausentes, más bien no son mamás solteras, sino son niños con padres ausentes que sí los reconocieron recién que nacieron, pero se fueron. Hay muchos casos así, en donde a lo mejor la mamá hace una nueva vida con una nueva pareja y esta nueva pareja realmente entabla una relación con esos niños. Ajá, sí. Y que les da a lo mejor un trato de hijos. Sí. En este caso lo pueden reconocer, lo pueden adoptar. ¿Cuál es la diferencia? A ver, pueden hacer cualquiera de las dos cosas. Se reconoce a un hijo, nada más que haber abusados ahí. Vamos a reconocer a un hijo y vamos a ir al registro civil y le vamos a decir, ¿es nuestro hijo? Y sabemos que no lo es. Estamos diciendo una mentira. Bueno, pero sí se puede hacer. Un papá puede, una persona que ha prohijado a un niño puede decir, lo reconozco, y va al registro civil cuando el niño solamente está registrado por su mamá biológica. ¿Sí? Va al registro civil y dice, reconozco que el niño es mío. Ahí yo les aviso, estamos diciendo una mentira. Pero bueno. Volvemos otra vez a los delitos de la afiliación. Volvemos a los delitos contra la afiliación. 1. 2. Cuando este niñito está reconocido por su papá y por su mamá, o sea, cuando este niñito fue inscrito en el registro civil como hijo de Juanita y hijo de Pedrito, y Pedrito está desaparecido, pues entonces se tiene que hacer un procedimiento para hacer la pérdida del ejercicio de la patria potestad. ¿Para qué? Para que solamente la ejerza la mamá. Ya ejerciéndolo la mamá, entonces ella puede darlo en adopción a su pareja, a su nuevo esposo, ¿sí? Que tiene que cumplir también con que los tiene que cumplir con todos los requisitos porque estamos hablando de una adopción. Claro. Y eso sucede. Aquí nada más que el estudio psicológico y el estudio socioeconómico, pues nada más se le hace al papá adoptante, porque la mamá sigue siendo la mamá. Claro. ¿Sí? Y en el caso de que sean
hijos reconocidos únicamente por su mamá biológica y que a lo mejor la pareja de la mamá quiere reconocerlos para evitar esta cuestión del delito, que ¿qué es lo haga la tienen que hacer? adopción, Ok. que haga una adopción. Y la mamá biológica, como ella en exclusivo ejerce la patria potestad de su Nos menor brincamos hijo. el tema de la pérdida de la patria. Claro, y ella da su consentimiento ante un juez. Ella se tiene que apersonar ante el juez y darlo de viva voz. ¿Por qué? Porque el juez se tiene que cerciorar que realmente esa es la intención de la madre biológica. Claro. Maestra, nos preguntan, ¿puede revocarse una adopción? Ya dijimos que cuando el menor cumpla 18 años, y en estos casos ahora se supone que no se puede revocar una adopción cuando el caso que yo les comentaba del padre que perdió el ejercicio de la patria potestad y vuelve la madre biológica da en adopción al niño, no puede recuperar la patria potestad del papá, no puede. Pero hay, ¿qué les digo? Son cosas tan excepcionales como esto que les estoy contando, que contamos hace un momento, ¿no? Las adopciones simples sí se podían revocar. Pero las esas ya adopciones no las plenas, hay. no. Ya. Ok. En el estado de Querétaro no las hay. No puedo asegurar en qué otro estado sí las haya. Pero en Bien. Querétaro hace, ¿qué les digo? No sé, tal vez 15 años. No puedo asegurar cuánto. Maestra, Ya no está. antes de pasar, nos preguntan aquí también, ¿cuántas etapas tengo que pasar para poder adoptar? ¿Y cuánto tiempo tardo? ¿Cuántas etapas? Me Pues, refiero yo, maestra, quiero yo desarrollar un poquito la pregunta aquí de nuestra televidente, en el sentido de lo que comentaba usted. A ver, hago un dictamen psicológico, hago un dictamen socioeconómico, junto todos mis documentos, ¿no? Acta de antecedentes no penales, cartas de buena conducta, bueno, Mi la carta de recomendación. intención, voy carta al de DIF, entrego todos los ¿Cuánto papeles? tiempo vamos? Esas etapas son las que yo creo que nos comentan. Bueno, es que aquí, maestra, usted lo comentaba, si yo lo hago ante el DIF, me puedo tardar unos 6 meses. no lo sé. Aproximadamente. Puede ser menos es que, o más, es que aproximadamente. tienen que entender que no todos los niños que están dentro de los albergues y a cargo del DIF, no todos los niños tienen resuelta su situación Sí, legal. eso también es una situación complicada. Entonces, tampoco tienen bebecitos. Todo el mundo quiere un bebé. Tampoco hay niñitos, de 0 a 17 años. Y ahí sería más importante o más fácil, bueno, no más importante, más fácil, como lo comentaba más atrás, una de las inquietudes es que lo puedan hacer mejor a título particular, maestra. Pues sí, pero necesitan para eso tener a una mamá biológica que quiera darlo. Sí, pero me refiero, por ejemplo, si voy a hacer un estudio de idoneidad, pues mejor pagar un particular, un dictamen psicológico, el un estudio socioeconómico. y el socioeconómico, juntar todos sus papeles y llevarlos al DIF. También, Y eso ya, sí puede hacer. para hacerlo Y más- esperar más- a que el DIF considere todos sus papeles y que les asignen a un pequeñín, Ok. que les asignen un bebé o un niñito más grande. Ok. Vamos cerrando, maestra, este segundo bloque. Licenciada Laura Méndez. Sí, bueno, hace un momentito comentaba que en el caso de la pérdida de la patria potestad, respecto del papá, la mamá puede darle una adopción. Dígame, por favor, si estoy en lo correcto. Cuando un padre pierde la patria potestad por cualquier razón, ¿la puede recuperar? ¿Sí? Salvo, En ciertas circunstancias. ok, salvo que ya haya sido adoptado por alguien más. Sí, y ciertas circunstancias. Ok. Solamente ciertas Sí, circunstancias. no podemos generalizar. Claro. también. No. Un padre que ha perdido el ejercicio de la patria potestad por violencia en contra de su hijo, Claro. pues no la va a recuperar. O por haber abusado del Por niño, un no la va a delito, recuperar sí, claro. por un delito. Un padre que ha perdido el ejercicio de la patria potestad por no pagar pensiones alimenticias, pues puede resarcir esa situación. Sí la puede resarcir y solo después de 2 años. Eso es lo que dice el código. Si luego incluso estando interno en el cerezo, estando Sí. privado de su libertad, Sí. no pierden la patria potestad. O sea, no es tan sencillo. Habría que acreditarlo dentro de un procedimiento. ¿Ah, sí? Las causas que marca la ley para perder el ejercicio de la patria potestad. O sea, sí hay que acreditarlo, Depende, por supuesto. qué delito por el que esté ahí procesado. Claro. Depende de muchas Depende cuestiones. de muchas cosas. Son cosas muy particulares, son Maestra, casuísticas. un mensaje final que nos quiera usted compartir a todos nuestros televidentes, a toda la comunidad, a toda la sociedad. Pues que busquemos esta
esta cuestión de aceptar o de ver o tener bien visto las adopciones, hacer cultura de adopción en nuestro país. ¿Para qué? Pues para no dejar a nuestros niños, estos niñitos que, como les decía yo, son la materia del futuro, no dejarlos en los albergues, hacerse mayores sin que tengan esa calidez, ese amor que deben de tener. Todos los niños deben estar enamorados de sus papás y los papás de sus niños. Yo les pediría, pues eso, que fomentemos esta cultura de adopción y que no hagamos delitos en contra de la filiación. Claro, tratar de hacer las cosas bien. Es un procedimiento largo, complicado para todos, pero a final de cuentas, pues... Hacerlo bien es hacerlo mejor. Claro. Aunque nos tardemos. Claro. Sí, muy correcto. Maestra, ¿dónde la podemos contactar? ¿Alguna persona que tenga alguna inquietud más, alguna duda? ¿Dónde la podemos contactar? ¿Quieren mi teléfono? Bueno, digo, alguna red social o algo, ¿dónde la puede? ¿Su despacho? Tengo una página que es Fernández y Asociados y mi despacho se encuentra en la calle de Morera, 550, en la colonia Arboledas, aquí en Querétaro, y mi teléfono es 442-237-9643. Muy correcto, licenciada Laura Méndez. Bueno, pues muchas gracias, maestra, por acompañarnos y también queremos agradecer a las personas que por ahí nos envían sus mensajes. Precisamente eso es lo que nutre este programa. Muchísimas gracias a todos y también queremos agradecer al equipo detrás de cámaras, gracias a quien es posible la transmisión semanal de este programa. Agradecemos mucho aquí en cámaras a Francisco Mulgado, allá en producción a Denis Sánchez, a Edith Segura y por supuesto a nuestro productor Jaime Varela. Muchísimas gracias, licenciado, gracias. Nos vemos el próximo jueves. Gracias a ustedes. Muy Muchas amables. gracias. Hasta el próximo jueves, en una emisión más de su programa Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC. También quiero aprovechar antes de irnos para recordarles, es muy importante que nos sigan, que compartan este contenido, porque precisamente es la manera de difundir esta orientación jurídica que es la finalidad del programa. Gracias. Gracias por acompañarnos. Los esperamos en la siguiente emisión de Hablemos Derecho, el consultorio jurídico de TV UAC.